Y llegamos al hospital cuando el doctor dijo, no mamita, la niña murió hace 2 horas. El mundo de las uñas me salvó. Y la persona que a mí me inspiró fuiste tu profe. Queridas seguidoras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hemos querido organizar este podcast para que ustedes interactúen y se sensibilicen de todas las mujeres que están detrás de ser manicurista. Hoy quisimos traer una invitada muy especial y así vamos a traer muchas personas para que ustedes conozcan la gran inspiración que trae ser un profesional de belleza. Hoy vamos a traer una persona muy especial que es Sonia Rodríguez, una de nuestras estudiantes que fue una gran inspiración, que ha pasado por muchas situaciones. Es un tema muy sensible que vamos a tocar hoy y espero que de verdad les guste, que les llegue a muchas de ustedes y sobre todo que esta manera de nosotras realizar y contar sobre nuestras historias, queremos que ustedes también sean una inspiración para que ustedes sigan también adelante en sus proyectos, en sus sueños y, ¿por qué no?, en sus propias metas. Así que le damos la bienvenida a Sonia Rodríguez. ¿Cómo estás, Soni? Bien, profe, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, mi Soni, también estamos súper nerviosas las dos, pues porque de una u otra manera contar uno su historia no es una tarea fácil. Uno a veces cuando está haciendo las uñas, uno como que empieza a contarle a la cliente le cuenta a uno, pero ya uno realmente contar propiamente su historia es una tarea muy complicada, ¿cierto? Sí, profe, sí. Uno es el psicólogo de las clientas. Siempre las escucha, aconseja, pero realmente saber la historia de uno es algo ya diferente. Bueno, muy bien, mi Soni, pues vamos a entrar en materia. Cuéntanos un poco de tu infancia, porque ella es una chica que nació aquí en Soacha, ¿no? Sí. Cuéntanos entonces cómo fue toda tu vivencia de ser esa niña, cómo se llegó a inspirar, cómo llegó a ser manicurista. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, profe, yo tengo 40 años. Entonces toda la vida he vivido acá en Soacha. Mi mamá me crió, mi mamá fue mi mamá y mi papá. Entonces siempre fui una niña juiciosa, me gustaba el fútbol, siempre me gustó ir a la iglesia, participar. Yo era las que participaba en todo en el colegio, que las porras, fui hasta la reina del colegio. Me gustaba mucho ayudarle al padre, o sea, siempre fui muy colaboradora. Terminé mis estudios y siempre trabajé desde los 15 años. Empecé a trabajar en el cultivo de flores, siempre me iba, y en esa época pues lo recibían a uno siendo menor de edad. Y empecé a trabajar en el cultivo de flores. Ya cuando cumplí 18 años, ya empecé a trabajar por empresa. Por empresa. Sí. Bueno, ¿y cómo llegaste a trabajar en una empresa? Porque de ahí empezó a desatarse muchísimas cosas de tu historia. Bueno, lo que sucede es que yo fui mamá muy temprano. Yo fui mamá a los 20 años, entonces empecé a trabajar y luego tuve mi segundo bebé y empecé a trabajar, entonces empecé a trabajar en el área de la hotelería. Entonces siempre era con clientes. Luego pasó el tiempo, tuve mi otra hija y en el 2011 yo me había operado para no tener bebés y quedé embarazada de mi hija menor, la que tiene ahorita 14 años. Y ahí empezó una historia más, como te digo, empezó una historia más dura, porque yo venía era de mi infancia, de trabajar, y ahí empecé a enfermarme. Entonces se descubrió que tenía una enfermedad que es conocida, que le da a muchas mujeres, que se llama endometriosis. Entonces me dio una endometriosis severa. Empezaron a hacerme distintos tratamientos para esta enfermedad. Me hicieron, las cuales hasta el día de hoy me han hecho 26 cirugías de todo lo que sucedió. Duré mucho tiempo en cama, tenía mi trabajo, me incapacitaba, a veces iba, venía al trabajo, ya después cambié de trabajo, ya no trabajaba en la hotelería, empecé a trabajar con salud.
Entonces trabajé con Famisanar EPS, con Pensar EPS, entonces lo mismo, atendiendo usuarios, atendiendo clientes, bueno, todo tipo de clientes, como lo hacemos en las uñas, porque lo que es el mundo de las uñas llega mucho tipo de clientes. Totalmente. Entonces hay que tener paciencia, no siempre tienen la razón y no siempre hay que decir que sí, pero hay que saber decir las cosas. Y empecé a trabajar en salud, y iba y venía, luego ya empezó mi salud a decaer. Cada 8 meses los médicos hay que operarla, o sea, no había como una cura para la enfermedad que yo tenía. Entonces me vieron muchos médicos, me hacían consultas médicas para todas las cirugías que me han hecho. Entonces fue duro porque mis hijos tenían a su mamá, pero no tenían a su mamá. Entonces luego yo quise estudiar, estudié enfermería. Entonces yo llegaba de mi trabajo, así cuando salía de cirugía y me recuperaba, digámoslo así, entonces yo sacaba mi puesto de comidas rápidas. Entonces me puse a vender comidas rápidas para poder pagar la enfermería, porque es lo mismo, siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con salud. Entonces yo dije, quiero mezclar todo lo que viene con estética, con enfermería, todo lo quiero mezclar, y empecé a estudiar enfermería. Volví, me decaí. Y así, profe, y ya como en el 2016, terrible, porque ya me habían tratado la enfermedad, me habían tratado mi endometriosis, me habían visto miles de ginecólogos, tratamientos de dolor, ya luego empezaron a colocarme medicamentos para el dolor. Entonces ya empezaron con la famosa morfina y empezaron a ponerme todos los derivados de la morfina, todas las benzodiazepinas, que son medicamentos psiquiátricos. Entonces mi vida empezó a cambiar. Yo ya no razonaba, yo ya no atendía a mis hijos, yo tenía diferentes estados de ánimo, psicológicamente. Entonces ya uno se empieza a ver ya delgado, le empezará a uno depresión, ya no quería saber de estudios, de trabajos de hijos, ya no quería saber absolutamente. ¿Y todo eso lo viviste dentro de tu casa? Dentro de mi casa, porque mi casa ni siquiera permitía que me prendieran la luz, porque yo vivía un mundo donde yo quería, eran mis medicamentos. Cuando yo me empecé a dar cuenta, un día que no me puse los medicamentos y mi cuerpo empezó a temblar solo. Y yo, ¿qué me está pasando? Entonces ahí me di cuenta que yo era adicta, o sea, que había adquirido una adicción, o sea, una enfermedad más. Entonces ya no podía estar sin los medicamentos, ya me empezaba a dar esa ansiedad, unos dolores en el cuerpo, mis hijos estaban viendo todo esto. Entonces ya era otra cosa, ya era solo pensar en el medicamento. Entonces pensaban en el medicamento, me llevaban a clínica del dolor, la doctora me daba que esto, que lo otro, porque no dormía, veía cosas. Entonces ahí es cuando empiezan los medicamentos a cumplir sus efectos secundarios. Entonces yo recuerdo que yo estaba en la casa y yo siempre le decía a mi mamá que se saliera, que iban a venir por ella, que llegaban y mariposas de colores, empezaba a alucinar un montón de cosas. Bueno, me has contado mucho de tus 28 cirugías. ¿Por qué 28 cirugías? Por la enfermedad tan compleja que yo tuve. O sea, al tener una endometriosis, ¿qué más se le puede uno desarrollar después de eso? Claro, ya juegan muchas cosas, porque a mí ya solo no me veía un ginecólogo, me veía un urólogo, porque afecta a todos los órganos. También puede afectar, o sea, a mí me afectaba todo lo que era la parte de gastroenterología, porque los medicamentos no me dejaban comer, no me dejaban dormir, entonces empezaba uno con las úlceras, y bueno, ahí para allá, por todo lo que causaba el medicamento.
Y ya. No, y que uno piensa, perdóname Sony, pero uno piensa que una endometriosis, pues sí, los cólicos fuertes, el estar tan enfermo, pero pues ya causarle como tantas cirugías y más en el estado en que tú viviste, porque me imagino yo que una de las causas también que viviste fue que cuántos tiempo estuviste en cuidados intensivos y en estado de coma. Sí. Yo viví esa experiencia con mi mamá y fue para uno como hijo supremamente doloroso. No me imagino cómo estuvieron los tuyos. Sí, porque en el 2016 o sea, yo ya lo que era la endometriosis ya estaba, esa enfermedad no tiene cura, pero ya estaba calmada, controlada. Entonces ya empecé con la enfermedad que era la adicción. Entonces, ¿qué me llevó a estar en la UCI y estar en un coma? La adicción, porque yo ya era incontrolable. Entonces ya me llevaron que me viera un toxicólogo. Yo les decía, o sea, yo no le podía aceptar que alguien me dijera a mí, ¿cómo te sientes? Esa pregunta, ¿cómo te sientes? Para mí es muy difícil cuando me preguntan eso, porque no me gustaba hablar sobre mi sentir. Porque si me dicen, ¿cómo me siento? Hay que ser fuerte, pero no, por dentro lleva toda esa tristeza, todo eso que uno debe soltar. Pero entonces una cosa viene la otra. Y entonces ya me llevaron al toxicólogo y yo tenía unos parches, que es un medicamento que se llama Fentanilo. Es un medicamento que es 80 veces más fuerte que la heroína. Entonces ese medicamento me lo quitaron 1 hora y me dieron 3 paros respiratorios y caí en coma. Entonces ahí es donde tú vienes, la familia. Yo pues no sabía nada porque pues duré 6 meses allá en el hospital. Entonces no razonaba, eso fue una historia. Cuando yo desperté me tuvieron que amarrar, porque la impresión de uno es de estubarse, y pues yo nunca en mi vida había tenido nada de eso, porque pues a mí, yo soy deportista y a mí me gustaba mucho el fútbol, y nada que tuviera que ver con mi respiración. Y con medicamentos yo veía cosas, alucinaba, y mi mamá me decía, yo a usted la veía tan tranquila, pero yo no estaba tranquila. O sea, ya me decía... Cuéntanos un poco de esas alucinaciones, porque por ejemplo mi mamá alucinó también y ella nos cuenta y nos impresiona también. Entonces cuéntanos una de esas alucinaciones. Yo siempre era una paloma. O sea, yo siempre salía por allá con las palomas, y cuando yo me despertaba, la paloma llegaba a mi cuerpo. Cuando yo abría así los ojos, pues yo estaba entubada. Yo veía a mi mamá, pero al principio yo no sabía quién era quién, sino yo pedía era como un esfero, y yo decía que se fueran todos los que estaban ahí, porque yo no conocía a nadie. Entonces yo siempre que me iban a bañar, yo veía siempre 5 hombres, y esos 5 hombres traían pistolas y traían changones, las pistolas y me cogían y me hacían así, y yo cogía ahí con las piernas y eran mariposas de colores. O sea, era algo... No. Que uno finalmente, pues, sí, la fantasía uno no lo lleva, ¿no? Sí, y mientras yo estuve en la UCI, yo tuve muchos episodios donde a mí me desahuciaron. Entonces le dicen a la familia que no, que estén preparados, que en cualquier momento. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces estuve en reanimación. Entonces, ahí es cuando dicen, pongan cuidado a lo que dicen, cuando dicen de que el túnel, todo eso yo lo vi. O sea, yo sí viví toda esa historia del túnel. Iba un día en el mar, las piedras me chocaban, y fue el túnel. Otra vez que me fueron a reanimar, también yo sentí que el cuerpo mío salió centésimas de segundo así, y me vi en la sala de cirugía. Entonces yo siempre digo que todo eso es real. Es real. O sea, que lo que muestran las películas no es ciencia ficción, sino son vivencias que también han tenido las personas, así como lo que tú viviste. Sí, y si hablamos, digamos, lo que tú me contabas de que tú viviste, todo eso fue muy duro, porque mis hijos preguntaban por la mamá. No podían entrar a una UCI, yo no salía de la UCI. Me intentaban destubar las 3 veces que estuve, no me podían destubar, volvía y decaía.
los niños pregunten por mí, mi familia triste, al verse uno en la UCI, verse uno con un pañal, sin poder hablar, verse uno todo delgadito, y yo siempre he sido así gordita y delgadita, entonces complicado. Y ya la última vez, no, que me van a dar salida, nos vamos para habitación, me llevaron para habitación y en habitación me agravé. Volvieron y me subieron y ahí ya me entubaron, me hicieron traqueostomía. Y bueno, estuve un tiempo y me mandaron a mi casa y me hospitalizaron en mi casa 2 años. Estoy hospitalizada en casa, con enfermeras, terapeutas, ya mis hijos felices de que yo estaba en casa. ¿Qué me voy a poner a hacer? Llegaba la terapeuta ocupacional y jugábamos parqués todo el día, ajedrez. Pero era muy triste verme en las navidades, mis cumpleaños, verme en una silla de ruedas, todo eso, y no poder estudiar ni hacer nada de lo que a mí me gustaba. Porque a ti siempre te ha gustado estudiar. Sí, a mí siempre me ha gustado. O sea, que duraste ¿cuánto tiempo? ¿2 años? En la casa. En casa. Hospitalizada, pero... O sea, entonces, fueron 2 años en casa, 6 meses que estuviste hospitalizada. ¿Cuánto tiempo también llevaste con toda esa enfermedad, con todos estos medicamentos? hospitalizaciones. ¿Cómo cuánto? ¿3 años? ¿4 años? Desde el 2011 hasta el 2019. Wow. Y todo el tiempo años. tutelas a la EPS, al fondo de pensiones, a la empresa, que por los o sea, yo era mi cuento de, o sea, todo el tiempo eran citas médicas, una cosa, la otra. Y finalmente me pude recuperar. Entonces ya me empezaron me quitaron el tubo, el ventilador, que con el tubo me empezaron a dar comida, yo ya empezaba a mover mis piernas. Mi mamá me hacía todos los videos y yo ya movía mis piernas, ya comía, lo único era que no hablaba, ya daba pasos, pero la traqueostomía seguía ahí. Entonces no, yo dije, yo así no me puedo quedar. Pues porque yo miraba a mis niños, ellos les tocó muy duro, les tocaba solo una mamá ausente. Entonces me quitaron la tráqueo. Entonces pues contenta, yo ya empecé a ser mamá, yo ya empecé que a cocinar, ya quería hacer, no, yo ya quería hacer de todo. Y yo ya quería comer de todo, aunque yo no podía. Y ya después de todo eso, decidí irme de Soacha a vivir a Cíbate. Yo dije, pues me voy a ir para Cíbate porque allá viven mis hermanos, mi familia. Yo tengo 2 hermanos. Y me fui a vivir allá y pasaron 6 meses. Y a los 6 meses que pasó, wow. Es algo que no quisiera que ninguna mamá lo viviera. Pero en una mañana, eran las 7 de la mañana, cuando estaba mi hija la de 14 años, estaba ahí conmigo y a las 2 horas ya no estaba. Entonces era como un sueño, despertarme, que pasó mi hija, la sacamos y la llevamos al hospital, el doctor dice... Ella es Mariana, ¿cierto? Mariana, su hija se murió. Entonces, algo fuerte, algo que tú miras al cielo y tú dices, todo lo que viví, todo lo que pasé, nunca me llegó a mí, ¿por qué me va a quitar a mi niña juiciosa? O sea, todo. Entonces fue muy duro. Entonces cuando sentí que mi vida otra vez estaba cogiendo fuerza, estaba aprendiendo, o sea, otra vez estaba viviendo. ¿Ves? ¿Y a Mariana qué le pasó? Ella broncoaspiró. Ella ese día, porque a mí me dicen, ella estaba enferma, ella sufría de nada. Ella jugaba fútbol porque a ella le gustaba jugar fútbol. El día anterior se hizo sus uñas porque a ella le fascinaba hacerse las uñas, ella le fascinaba el mundo de la belleza. Y esa mañana me dijo que se sentía mal. Entonces ahí es cuando entra la culpa de uno. Empieza uno a culparse
porque yo no me acosté, porque yo no... Pero uno como cuando uno dice tengo dolor de cabeza, entonces tómese una pastica y acuéstese. Y así literal. Se acostó ella, yo chateé, tenía en esa época mis medicamentos para la ansiedad y para dormir. Yo tenía mucho sueño. Saqué la basura, hice mis cosas y volví y me dormí. Y eran las 9:30 de la mañana. Y yo miré el celular. Cuando yo miré la hora, yo dije, toca hacer almuerzo. Y mis otros 2 hijos se fueron a estudiar. Yo dije, toca hacer almuerzo porque yo a las 10 de la mañana yo ya empiezo a colocar las ollas para el almuerzo. Cuando yo empecé a gritar, Mariana, Mariana. Y yo dije, ¿será que no me escucha? Porque como yo también perdí mi voz, perdí 2 cuerdas vocales, entonces pues no puedo gritar. Y fui allá cuando yo abro la puerta y encuentro a Mari. Y yo, o sea, de pronto no reaccioné, de pronto como en tomarle signos vitales, o sea, nada de eso, sino simplemente la moví así, salí descalza corriendo y llamé a mi hermano. Yo temblaba y mi hermano la cogió. No, yo no, o sea, yo pensaba que era de pronto un sueño de esos sueños tan horribles que yo tenía en la vida. Y llegamos al hospital cuando el doctor dijo, no mamita, la niña murió hace 2 horas. Entonces yo me lamentaba, o sea, fue un proceso de culpa, un duelo tan duro que yo solamente cuestionaba a Dios y me culpaba yo. O sea, no había, todo el mundo me decía tranquila, no, ¿cómo así que yo viví todo esto? O sea, era un sueño y yo miraba a Dios y le decía, usted no me quiere. O sea, usted me pone muchas guerras, muchas cosas, haga lo que quiera conmigo, pero con mis hijos no. Y fue el proceso que tocó venir acá a Soacha. Bueno. Muy duro, Sony. Y debido a esa experiencia, ¿cómo te sientes en esa relación con Dios? Hoy, ¿no? Bueno, todo soy, o sea, es un proceso el cual todavía la lloro. Claro. Todavía la sufro, no la dejo descansar y me dicen déjela descansar, pero pues es muy duro, es muy difícil dejarla descansar y más que uno tiene su depresión, su ansiedad, o sea, y se juntan muchas cosas, entonces se junta todo y ¡boom! Pero Dios ha tocado mi corazón. Y he aprendido a perdonarme, he aprendido después de todo esto que le pasa, uno empieza a decir que he hecho mal. Entonces uno empieza como una retroalimentación de todo lo que ha vivido, que he hecho mal, entonces ya uno empieza con los otros hijos, porque tengo mis otros 2 hijos. Mi hijo actual va a cumplir 21 años este año, mi hija tiene 14. Entonces ya empieza uno a sufrir también miedos. Entonces ya empieza uno como a cuidarlos más, como sí, porque uno muchas veces como padres comete muchos errores. Entonces he tratado de sanar, de estar tranquila, de decir, ella está aquí conmigo. Cuando estoy mal le digo a ella que me abrace, no le pido a ella nada y a Dios le pido tranquilidad. Cuando hablas de Mariana, que le encantaba hacer las uñas, me imagino que esa es tu mayor inspiración. Haber querido estudiar aquí en el Centro de Capacitación de Aneli para ser manicurista, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando nos encontramos con una psicóloga de la Casa Social de la Mujer de aquí de Soacha. Eso lo hace en programas de la alcaldía. Y me la presentaron. Ese día estabas así como desarreglada, yo también venía como con mis carreras y me cuentan tu historia y yo, claro, no, hay que ayudarla, hay que apoyarla, hay que sacarla de esa depresión, pero lo que yo no sabía era que tú habías vivido unas depresiones peores que el fallecimiento de Mariana. O sea, Mariana era un tema que yo conocí en ese momento, pero más no sabía todo lo que nos has venido contando durante toda esta entrevista que hemos tenido contigo, que la verdad salgo más impresionada y más inspirada del trabajo que estás realizando hasta el día de hoy.
Y por eso les quiero contar que esta experiencia que he tenido con Sonia, yo siempre he dicho, esta mujer me inspira. Cuando recuerdo que entraste al primer curso de manicure, de manicurista profesional, me decía la profesora Joana, que estaba en esa época, salía llorando ella y yo le decía, ¿qué pasó, profe? No, profe, yo ya no sé qué más hacer y ya me pega, porque ella era costeña, entonces ya hablaba así como ya me pega. Y yo le decía, tranquila, yo sé que no es fácil. En su momento también cuando conocí a Sonia fue muy duro y muy difícil. Y de una u otra manera quisimos apoyarte, pero de verdad que me impresionas que cuántas cosas y cuántas cargas has venido cargando, pero ¿de dónde verdaderamente nace esa fuente de inspiración para ser manicurista hoy? Yo lo llevo desde pequeñita, profe. Yo desde pequeñita, y mis hijas también. Tengo videos de Mariana y Sara, porque ella compraba sus esmaltes y entre las dos hacían uñas, yo tenía los guantes, porque como la enfermera estaba en mi casa, entonces siempre estaba todo lo del hospital, cogían los guantes y le colocaban harina y le pegaban uñas postizas y las maquillaban. Yo no sé de dónde sacaron esa idea. Por allá la vieron en alguna escuela, en algún lado. Y yo dije, y a ellas les gustaba. Y el tiempo de Dios es perfecto. Porque nosotras nos distinguimos, nos conocimos por la Casa de la Mujer y todo lo que tú has venido haciendo, que son los cursos gratuitos, ayudar a muchas personas, inspirar a muchas personas para que comiencen y se motiven en lo que realmente les gusta. Y yo llegué a una cita de psicología y me ofrecían cursos y me decían que había cursos de costura. Y yo no, a mí realmente lo que me gusta es lo de las uñas. Pero económicamente no podía hacerlo y nunca lo había hecho porque pues mamá de 3 hijos, mamá y papá, entonces enferma, entonces vivía de una incapacidad. Entonces el dinero era para la casa, mi mamá siempre estuvo ahí, mis hermanos me estuvieron apoyando, entonces fue muy difícil. Y ya cuando llegué, y la persona que a mí me inspiró, fuiste tú, profe. Porque tú tenías un canal, tienes un canal todavía. Sí, claro. Se llama Decorando Uñas con la profesora Diana. Y yo lo miraba y yo decía, ¿y de dónde uno saca esas hojitas? Decía, esas hojitas para las guías. Y yo, ¿cómo hace uno con esas guías? Y ya cuando fue que me ofrecieron un curso, cuatro clases gratuitas. 4 clases. Genial, yo ese día era feliz, comprando los pinceles. Llegué acá y yo ya era la modelo de todas las manicuristas, las que estudiaban. ¿Ah, sí? ¿Tú viniste como modelo? Bueno, aquí no, profe, aquí no porque tú has crecido, sino cuando tenían la otra sede que era más pequeña, yo iba allá y yo conseguí el número de la profesora Jenny y yo le escribía, profe, si necesitan alguna modelo, dígame. Y yo pues decía, yo no me arreglaba y yo era allá con mis uñas todas botas y yo llegaba allá y yo veía todas las muchachas con sus cosas y que todo eso era costoso y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? A mí me gustaría algún día, pero mi Dios me trajo aquí y finalmente hace 3 años empecé con este bonito proyecto. Empecé a estudiar acá y no me arrepiento porque muchas veces averigüé academias. Entonces uno averiguaba y uno siempre, ¿cuánto vale? Pero uno siempre decía, ¿cuánto vale? Pero uno no decía, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que realmente me van a enseñar? Porque pues lo que son las academias siempre va a ser lo mismo. En todo lado yo miraba, acá enseñan lo mismo, manos, pies, o sea, algo. Cuando yo supe qué traía, qué contenía el centro de capacitación Danelli, me di cuenta que era muy diferente la palabra academia al centro de capacitación. Y empecé a estudiar aquí. Como contaba la profe, fue muy difícil porque pues yo con esa ansiedad, mi tembleque, que me tocaba hacer un diseño y yo hacía así, la profesora me decía respire, un dulcecito y yo no. Fue duro, pero entonces yo siempre me motivaba y pensaba en Mariana.
Antes de yo empezar todo mi proceso, cuando yo me recuperé, a mí me llevaron a un centro de rehabilitación donde había adictos, porque yo era una adicta en recuperación. Entonces allá el psicólogo me decía que hiciera algo, que a mí que me gustaba. Entonces antes de yo llegar acá, pues obviamente yo sabía que a mí me gustaba lo que era el mundo de la belleza. Embellecer personas, no solamente pintar uñas, porque no es solo pintar uñas, sino es muchas cosas, desde la disciplina en pensar en lo que busca la cliente, lo que busca la autoestima, sí, muchas cosas. Y la asesoría, ¿no? Todo. Es porque que a veces también nosotros nos dejamos llevar las manicuristas por mis propios gustos, y es ver que también hay muchos gustos diferentes al mío, y es buscar también esa asesoría en cada una de nuestras propias clientas. Entonces, cuéntanos un poquito más de lo que ha sido estudiar uñas y usarlo como terapia. Uy. Porque me imagino yo que cuando aquí una de las cosas que hacemos mucho en el centro de capacitación, Daniel, y cuando hablabas tú de las guías, son las planas. Y aquí muchas chicas al segundo y tercer mes quieren renunciar, o sea, quieren decir ya no más, profe, eso no es lo mío, pero cuando empiezan a evolucionar en el diseño es cuando, wow, qué diseños. Porque tú fuiste una gran inspiración, porque quiero contarles que uno de los proyectos que más nos han hecho abrir la boca y hacer wow fue uno de tus proyectos. Trajo una mariposa que era más grande que tú. No, 3 veces más grande que yo, era súper inmensa. Todo lo que viví, todo lo que hicimos, pero la sacamos adelante. Y fue inspirada en mis uñas, en las uñas del proyecto de mi hermana y yo. Pero la mariposa era Mariana, porque Mariana vuela como las maripositas. Entonces yo decía, ¿qué proyecto voy a hacer? Pero no voy a hacer un proyecto que yo lo haga y se dañe y quede por ahí. Tiene que ser un proyecto cuando el día yo tenga, en mi futuro yo tenga mi escuela, sí, mi centro de capacitación, va a ser la competencia. No, tranquila. No, hay trabajo para todos, para todo hay trabajo. Para todos hay trabajo. Sí, la mariposa, yo dije, no, la mariposa bien bonita. Y cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, yo dije, a mí me gusta lo de las uñas. Y yo dije, bueno, Mariana. Entonces yo dije, vamos a ponerle nombre y logo. O sea, desde ya soy una empresaria. Pero ¿cómo así si usted no tiene nada? No tiene nada, ni siquiera ha estudiado. Pero yo ya tenía mi proyecto. Entonces dije, se tiene que llamar Mariana. Entonces yo empecé a estudiar acá y dijo un amigo de nosotras, que es el que nos motiva, el que nos ayuda, Oscar Iván. Oscar Iván, nuestro amigo Oscar Iván, él tiene un dicho, y ese es mi dicho: el mundo de las uñas me salvó. Y no solo me salvó a mí, el mundo de las uñas ha salvado a muchas mujeres. A mí me salvó con mi historia, pero a muchas mujeres tienen problemas muchos problemas emocionales. Y el mundo de las uñas lo salva a uno. Cuando yo comencé, como tú decías, todas las manicuristas principiantes, todas nos frustramos. Yo no puedo. Yo lloré haciendo una pluma. O sea, yo ni siquiera sufrí haciendo esas muñequitas, las africanas, sino era la pluma. Y yo lloraba y decía, yo no puedo. Y conseguimos una alcancía. Y dijimos, la que diga acá en el salón, yo no puedo, 500 pesos, 200 pesos. Y yo no puedo. Y todas, yo no puedo. Y yo me ponía a llorar, yo no puedo. No, y yo pues, me motivaba con mi depresión, mi tristeza, pero me salvó, profe. Y seguí estudiando acá, seguí capacitándome, duro, porque esto no es fácil, porque el mundo de las uñas, lo que son los productos, aquí ellos nos exigían que tocaba trabajar, estudiar, practicar con productos
buenos profesionales que tuvieran su rotulación química, bueno, todo eso. Entonces es costoso. Entonces yo hacía rifas allí, rifas allá, más encima que los deberes, que la casa, que la cuota, que quiero surgir afuera, que quiero tener mi logo. Entonces yo ya tenía mi logo, yo dije, bueno, vamos a abrir la página, así tenga solo un seguidor en Instagram, en Facebook, y voy a cambiar mi WhatsApp, porque aquí, aparte de que eres técnico, manicurista profesional, te dan unos cursos, que son los cursos transversales, las clases transversales, que son marketing. Entonces uno ahí aprende muchísimo, que cómo se toma una foto, que cómo es manejar una red social, todo lo que era contabilidad. Entonces de este esmalte le saco tanto. Entonces aprendí a uno a hacer todo eso. Entonces todo eso lo aprendí aquí y lo empecé a hacer. Voy a hacer una rifa, voy a timbrar 5,000 tarjetas. Me fui con mis hijos debajo de las puertas de todos los vecinos, que sepan que sepan quién soy yo. Así yo no tenga la espalda. En mi casa hay algo pequeñito, llegan las clientas, voy a domicilio y así se comienza. Es que es muy frustrante y uno como manicurista principiante se frustra. Uno dice, bueno, tengo los materiales, ¿y dónde están las clientes? O preguntan, ¿cuánto vale unas uñas? Y uno dice, depende, y empieza toda la charla y lo dejan en visto, apenas uno dice el precio. Pero hay unas que no, hay unas que dicen, ¿cuándo puedo vender? Ni siquiera le preguntaron, entonces uno dice, bien. Bueno, Sony, qué chévere que nos hayas contado eso de pasar unas tarjetas por debajo de la puerta. Creo que lo hemos hecho muchas. Yo también pasé por esas. De pasar tarjetas debajo de todas las puertas. Pero es ver que eso ayuda a que uno darse uno a conocer. Pero una de las cosas que más me ha impactado de cómo te estás dando a conocer es tus TikTok. Ah, sí. Porque entre ella y yo, realmente me le quita el sombrero, pero has tenido una mayor presencia contigo misma. Porque, por ejemplo, a mí me asusta ese tema, y eso que vengo haciendo la terapia conmigo misma, mi familia, mi detrás de cámaras, mis hermanos, mis hijos, son los que me dicen, no, ánimo, mami, que tú puedes, y a veces yo misma me acomplejo, ¿no? Como que todas nos acomplejamos, y yo me acomplejo muchísimo porque digo, es que estoy gorda, parezco y como uno se trata de duro a sí mismo. Y es ver que, por ejemplo, has tenido la tenacidad de hacer muchos TikTok, a pesar de que te desmotives, que porque solamente me dio 1 o 2 personas. Pero yo recuerdo que cuando hice un curso de marketing digital me decía, ¿cuántos te vieron? No te preocupes por los me gusta, sino cuántas personas realmente te vieron. Y uno va y mira y son 10,000. Y me decía, bueno, ¿y cuántas personas 10,000 caben allí, nomás en este salón? ¿Cuántos caben? Cabemos 30. Imagínate, y ni siquiera alcanzas a dimensionar que son 10,000. Entonces, ¿cómo hacía esa tenacidad de hacer TikTok? Bueno, mi forma de ser siempre ha sido así. Cuando yo era pequeñita y llegaba Semana Santa, pues madre. Bueno, reunía a todas las señoras, porque yo era la niña, la que tocaba las campanas, bueno, el coro, el salmo responsorial, o sea, yo era feliz en la iglesia. Y yo era la que me disfrazaba de María Magdalena y el Vía Crucis. O sea, yo siempre fui de socializarme. A veces me da pena así hablar en público, pero yo dije, lo de los TikTok, siempre he tenido como esa chispa. Y yo dije, yo tengo que sacarle el jugo de esto que es mi personalidad. Cuando a mí me enseñaron marketing, yo dije, es como yo voy en el bus, profe, y yo siempre me maquillo una mano, así este largor es una mano y la mano es diferente, y aquí siempre me hago uñas extremas. Entonces en el bus me dice todo el mundo, me dice, uy, quería una señora, me decía, uy, y usted, o sea, usted no hace nada. Miren estas uñas, súper extremas, súper lindas. Sí, son en poligel,
puntas extremas y son rusas, puntas rusas. Y siempre me las hago llamativa porque yo digo, bueno, si hago TikTok y tengo 3 seguidores, ¿qué más hago? Tengo que hacer algo. Entonces digo, no, yo desde que salgo de la puerta de mi casa ya hago marketing. Dentro a la tienda y me paro y todas las vecinas, yo beso y me hacen favor y todas, ay, ¿quién te hizo esas uñas? Yo misma. Entonces, obviamente hay personas que no se van a hacer, se las pueden hacer más corticas, claro, yo las hago el tamaño que me pidan, las hago, pero entonces ahí viene donde sale la carta de tus uñas, de todos los servicios que tú ofreces. Ay, ya como las acrílicas, y entonces esto llama. Me subí al bus y una señora me decía, ay, están divinas, pero yo no me haría eso. Yo digo, pero te harías otra cosa. Y así, entonces yo en el celular, en la tapita del celular, siempre llevo 10 tarjetas y empiezo en el bus. Mira, bella, por si te ofrece, por si tienes algo en esto, y así. Y a veces mi hija me dice, ay, mami, ya. Y yo salgo, yo soy marketing por todo lado, porque yo sueño algún día, profe, tener muchos seguidores, sueño con ser educadora. Genial. Yo quiero ser educadora. Bueno, Sony, pero espérame porque ya se nos está adelantando algo que quería preguntarte. Muy importante. ¿Cómo te ves en 5 años? Porque ya nos estás dando pinitos de eso, pero quiero que nos cuentes a todas aquí, nuestras seguidoras, ¿cómo te ves tú en 5 años después de haber vivido todo lo que has vivido hasta, porque ya tienes 40 años? 40, no, profe, 25 me dicen. Pero ¿cómo te vas a ver tú cuando tengas 45 años? No, 45 años, educadora. Educadora. Yo voy a ser educadora, voy a tener, o sea, yo siempre he dicho, siempre he tenido mi misión y mi visión, y mi objetivo principal y mis objetivos generales. Toda una empresaria, total. La empresaria, a mí me dicen, oye, ¿dónde te ubicas? Y yo volteo a mirar mi casa y yo, ¿qué te dijera? En el estudio de mi casa, porque pues yo coloco unos videos bonitos y todo. Pero por el momento quiero que me conozcan, quiero que conozcan mi trabajo y ahorita quiero seguirme educando. O sea, yo digo que importantísimo como manicurista seguirse educando porque este gremio es un arte muy bonito, es una profesión muy extensa, que cada día sale algo. Entonces siempre hay que educarnos. Pienso que no es solo pintar uñas, hacer uñas. Yo pienso que la teoría siempre fue muy importante. Totalmente. Porque siempre hay que cuidar la salud de la uña. Entonces, una manicurista, lo que las personas no saben realmente, esto es una profesión. Entonces, para que tú hagas una uña, tú tienes que saber química, tienes que saber con qué productos tratas, tienes que saber llevar un buen procedimiento y antes de eso hacer una buena valoración a la uña. Saber todo esto, entonces por eso hay que educarnos. Tú te educas, entonces ahorita quiero seguirme educando, quiero tener mis clientas, así sean 3 clientas, pero sea 3 clientas que me busquen a mí, no por barata, sino por buena. Entonces, ir surgiendo, que me conozcan, es un proceso. Yo me frustro, yo digo, tengo 100 seguidores nomás. Sigo haciendo mis TikTok. Hay que seguirlos haciendo. TikTok chistosos, cojo el monómero, canto la canción, arreglo cabellos y hago un video bien bonito, coloco mis luces, tal como me enseñaron todo. Y algún día, y sigo educándome, y en 5 años, profe, yo voy a ser educadora, quisiera hasta tener mi propia marca, o sea, todo. Entonces me veo así proyectada en 5 años. Todo es un proceso. Y sobre todo, Sonia, porque tu nombre se presta para eso. A veces le tenemos tanto temor y miedo a nosotras mismas, al potencial que tenemos como mujeres. Y el nombre tuyo, Sonia Rodríguez, es un nombre que de verdad va a cruzar fronteras. Así que, hablando de Sonia Rodríguez, promociona tus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar?
Bueno, mi negocio, mi emprendimiento, pero ya va a ser mi empresa, o sea, mi emprendimiento, pero mi empresa es Estudio Beauty Food Mariana. Lo puedes encontrar en Facebook como Estudio Beauty Food Mariana y en Instagram. Igualmente vamos a dejar acá en el video, vamos a dejar mis redes sociales para que me sigan, sigan mi trabajo, si quieren compartir, si me quieren buscar, ahí voy a estar. Claro, y tenemos muchas seguidoras que quieren hacerse uñas. Todas aquellas que viven aquí en Soacha pueden buscarte perfectamente. Claro que sí. Porque lo que hay es talento colombiano, talento de verdad de mujeres que quieren salir adelante, mujeres emprendedoras, mujeres que de verdad, como Sonia Rodríguez, ha hecho de su vida algo grandioso, algo maravilloso. Y que detrás de todo eso, Mariana está siempre a tu lado. Ay, gracias, profe. Bueno, yo quisiera cambiar el papel un momentico el papel, y no sé, porque así como yo puedo inspirar a muchas mujeres con mi historia, de que si se puede, puedo inspirar a mujeres que estén llevando un diagnóstico, una enfermedad, que dicen, no, ánimo, que se puede, lo mismo, que no puedo estudiar por tal cosa, si se puede, yo pude y yo voy a poder. Siempre hay alguien también que lo inspira a uno. Y yo lo dije el día del proyecto. Yo dije, yo admiro a la profe Diana, yo te admiro como profesional, te admiro, pero también te admiro como mujer. Porque si tú me quieres contar, Centro de Capacitación Danelli, cuando yo lo conocí, ni siquiera había nada de todo esto que está ahorita aquí, profe. Entonces quiero que cambiemos un poquito el rol y nos cuentes a todos cómo fue este proceso para llegar aquí a donde estás, porque yo te miraba el día de los premios Oscar Iván, que fue el primero, ¿no? Este año, los primeros premios Oscar Iván. ¡Qué belleza! Y yo te vi allá y yo me sentía como tan orgullosa. Yo decía, wow, porque yo decía, yo un día voy a estar allá, como la profesora Diana. Ella está allá, yo veía el logo allá en el fondo, yo veía que tú entregabas el premio, eras patrocinadora, y aparte de ser patrocinadora, fuiste nominada como la mejor academia, entre las miles que había. Entonces, cuéntanos tu proceso. Tan bonita, Sonia. A grandes rasgos, he sido una mujer que se enamoró de las uñas, y no se enamoró en el sentido de que me amaba, que me apasionaba, que la traía en las venas, no. Me enamoré por el dinero, me enamoré porque trabajaba como enfermera, así como tú. Yo también fui enfermera, me pareció una profesión que amaba con toda la pasión del mundo, pero era muy desagradecida. Le salvé la vida a muchas personas y creo que económicamente nunca llegué a tener el dinero suficiente, ni siquiera para seguir estudiando. Cuando aprendí lo de las uñas, recuerdo mucho que en 5 meses, lo que hacía yo en una semana, yo en un día lograba hacer eso como manicurista, y yo decía, wow. Pero como igual que tú, me encanta el estudio, quise estudiar, me preparé muchísimos años. En mi época, hablo de mi época, hace 22 años cuando empecé en esto, no había muchas instituciones como las hay hoy en día. Los profesionales me tocó salir del país, igual que tú. También creo en eso de las rifas, juegos y espectáculos. También hice fiestas para poder ir a Venezuela, y allá fue donde empecé a profesionalizarme. En el año 2006 hubo un campeonato, por eso creo mucho en ese tipo de cosas donde nos den reconocimiento como manicuristas, porque ese primer reconocimiento que me dieron a mí como campeona nacional en decoración de uñas me abrió la mente, me abrió las puertas para ser técnico en muchas marcas.
Por eso le trabajé a Belier, a Gem, le trabajé a Mia Secret, a Organic Nails. Y gracias a esas empresas pues crecí potencialmente, conocí muchas academias de belleza y yo decía, es una decepción ver que nosotras las manicuristas nos enseñaban era una cartelera en la puerta del baño y yo decía, no, eso tiene que cambiar, eso tiene que cambiar. Y eso fue una de las mentalidades que yo me infundé y por eso creé muchísimas formas de capacitar. Por eso las que me odian de las planas, perdónenme, pero ahí fue donde yo verdaderamente encontré cómo aprender a decorar, cómo aprender a dibujar. Yo que ni siquiera le dibujo a mis hijos las tareas, pero yo las uñas te las dibujo, te las dibujo. Y no son, perdón que te diga, no es sticker. Y no son stickers, totalmente. Después nace este proyecto que este es el tercer proyecto realmente. Nace Centro Técnico de Uñas Diana Guillón, nace Decorando Uñas Profe Diana y pues nace Danelli Centro de Capacitación. Así como todo en la vida, tropiezos tras tropiezos, pero nos seguimos levantando. Lo chévere es que a las que se sienten frustradas, a las que se sienten que todos los negocios decaen y vas a caer, no te preocupes, te lo digo yo sinceramente. Después de cada caída te le vas a levantar mucho más rápido, porque también hasta eso te ayuda a tener experiencia. Bueno, y también como hemos hablado con Sonia, Sony, quiero que también nos cuentes a cada una de las chicas que están viendo nuestro podcast ese consejo, ese de salirnos de nuestra zona de confort, porque a veces eso es lo que nos pasa, que no queremos tomar acción porque queremos estar en esa zona de confort. Claro. Y tú, que has vivido una vida tan difícil, tan sensible, nos puedas contar de tu experiencia, ese consejo para nuestras seguidoras. Bueno, el consejo no solamente para el gremio de las uñas. Pienso que si tú en este momento estás viendo este podcast y estás en otro gremio, lucha. O sea, lucha por tus sueños, sale de tu forma de tu lugar de confort y no quedarse uno ahí. Digamos, como digamos las manicuristas, hacer proyectos, proyectarse, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cómo lo voy a empezar, desde cada cosa que tú estás haciendo. A las manicuristas principiantes, mucha disciplina, porque para esto hay que tener amor y disciplina y muchas cosas que desencadenan. Entonces, a las manicuristas como yo y como muchas de ustedes que me están viendo, no decaigan. Es muy duro, es muy frustrante, pero vamos a seguir porque este gremio es muy grande y para todos hay. Entonces, mi consejo es ese, sea para cualquier cosa que estén desempeñando, no solamente uñas, que hay que continuar, que hay que hacerlo, seguir adelante, no se queden ahí. Cada persona es un mundo y cada uno de nosotros tenemos una historia. Entonces hay que sacarle el jugo y aprender de lo malo, desechar lo malo, aprender y empezar a emprender. Muy bien, así que espero que nos sigan. Vamos a estar cada 8 días realizando estos podcasts. Vamos a traer más invitados como Sonia para mostrarles esa parte humana de cada uno de los estilistas profesionales en belleza, porque esta industria sigue creciendo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, chicas. Gracias.